Buenas noches a todos, bienvenidos a En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que está en Silicon Valley, que ya tiene más de 200 programas en Quiero Aprender a. Jorge, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy padre aquí, con ganas de conversar contigo, Alex, y de explorar qué es lo que debemos hacer en este mundo de cambios y transformaciones. Así es. Voy a dar una pequeña semblanza de nuestro gran invitado. Jorge Zavala es socio fundador y CEO de Kinevo. Es ingeniero en electrónica por la Universidad La Salle. Tiene un máster en matemáticas por la Universidad de Waterloo en Canadá. Jorge es además un emprendedor que ha puesto en marcha empresas de tecnología en México y en los Estados Unidos, enfocadas a la solución innovadora de problemas como son la distribución de agua en ciudades de México, el desarrollo de materiales, estrategias educacionales para el desarrollo profesional y las herramientas de marketing para emprendedores. Es profesor del Máster de Innovación y Nuevos Negocios en la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, en el área de desarrollo de proyectos de innovación. Es creador y conductor del canal Quiero Aprender a en Facebook Live. Ahorita nos va a dar los datos para que lo podamos seguir, donde tiene más de 200 horas de entrevistas en los temas muy variados de turismo, enología, emprendimiento y temas de reinvención de negocios en esta era, en la era de COVID. Es también coautor de la columna Innovarte en el periódico Mural de Guadalajara, aquí en México, y tiene interacción con una interacción de los medios digitales e impresa, acompañadas de entrevistas en vivos y reportajes independientes. Es también promotor del cambio de mentalidad de los profesionales bajo el concepto la mentalidad mínima para tener éxito innovando. En el año 2019 lanza RIADultTube.com, un proyecto cuyo objetivo es que con americanos y canadienses retirados, que estén retirados y deseen vivir en México. El programa está enfocado en ayudar y apoyar a personas mayores de 55 años para reinventar su vida, potenciando su capacidad creativa y desarrollando nuevas oportunidades. Jorge es además conferenciante y facilitador de talleres. Los últimos 15 años de su vida ha residido en Silicon Valley, sobre el cual publicó un libro que está en Amazon, Think Like Silicon Valley, Be Anywhere. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues muchas gracias y gracias por acordarme de todas las locuras que hace uno que a veces está metido en demasiadas cosas o en muy pocas, y ahorita yo creo que en esta época de pandemia todo el mundo estamos reinventándonos y eso es Readult, precisamente ahorita platicamos de eso. Así es. A mí me gustaría platicar sobre tu vida, o sea, me gustaría platicar sobre tu perfil personal. Un ingeniero en electrónica con especialidad en matemáticas, y de repente lo vemos como un innovador, como un conferencista. ¿Cómo fueron estos años de tu vida? Platícanos. ¿Cómo te fue llevando la vida? Pues mira, la verdad es que es bien interesante. O sea, yo estudié la carrera de ingeniero mecánico electricista y al final de cuentas terminé como ingeniero electrónico. Y durante la carrera tuve la fortuna de que viví una época pues muy, muy especial en México, donde la tecnología digital estaba apareciendo en el mundo, y en México tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad La Salle y desarrollar pues el uso de nuevas tecnologías. Fue un dolor de cabeza, yo creo que dentro de la universidad, porque pues como estudiante empecé a decir, oye, ¿cómo podemos usar tecnología electrónica cuando la universidad no tenía ni idea de que había una carrera electrónica? Y fue cuando nació. O sea, yo entré en el tronco común y a los dos semestres, pues decidieron abrir la carrera de electrónica y me cambié yo a ser ingeniero electrónico. Ya. Y eso pues realmente fue una experiencia interesante en un momento que en México, en los 70s, era imposible importar cosas. O sea, realmente teníamos un gobierno que había que hacer las cosas, ¿para qué hacerlas difíciles si las podíamos hacer imposibles? Eso era Exactamente. más o menos el argumento. Y entonces no se podía importar tecnología fácilmente, las universidades no estaban al día, y pues al estar en una universidad chiquita, pequeña, pues tuve la fortuna de que la universidad entendió la posibilidad de cómo hacer estas cosas. Y pues deja decirlo, ya ahorita a la distancia lo puedo decir abiertamente y no me preocupa de que me vaya a pasar nada, pero pues nos traíamos de contrabando componentes y microcomputadoras para poderlas Sí. tener en la universidad y trabajar. Exacto, exacto. Oye, y además te tocó esa transición de los 70s, 80s, 90s, cuando fue poco a poco llegando Internet a México,
cuando las carreras de computación y de sistemas se empezaron a volver carreras profesionales, porque eran carreras técnicas, ¿no? Y Ujú. desde luego la electrónica se empezó a volver pues una gama muy amplia por las redes, ¿no? Platícanos cómo viviste todo eso. Pues mira, Teo, ahí yo empecé con la cuestión de electrónica, me tocó empezar, fue la primera vez que en todo el país, o sea, en México, alguien tuvo un microprocesador funcionando en su escritorio, fue en mi escritorio en la Universidad La Salle. Y Wow. era genial porque teníamos de asesores a los profesores de todas las universidades de la Ciudad de México, de la UNAM, de la UAM, del POLI, de la NAHUAC, del Ibero. Teníamos relación con todos ellos porque éramos los únicos que teníamos eso que nos habíamos traído de contrabando y lo habíamos puesto ahí y estaba funcionando. La UNAM tenía algo de equipo, pero ellos tenían un equipo que estaba una generación atrás de la nuestra y nosotros podíamos programar prompts cuando eso era necesario y con Sama y ellos no podían hacerlo porque no funcionaba su programador de prompts que ellos tenían, ¿no? Y pues comprar las refacciones implicaban permisos para eternos que cuando conseguías algo, les digo que nosotros comprábamos obsolescencia, porque pues cuando llegabas a comprar algo ya te decían está descontinuado. No, y además Entonces, tener que aprender a armarlo, ¿no? Porque, armarlo y echarlo a andar. Entonces, eso fue una parte. Ya después me tocó, cuando tú dices, me tocó en esa época, pues a raíz de que armamos eso en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, dijeron, oye, ¿podemos usar esta tecnología para controlar la energía eléctrica del país? Le digo, pues a ver, vamos a ver de qué se trata. Y diseñamos en ese entonces, yo estaba terminando la carrera, de hecho mira, me faltaba un semestre cuando me invitan a trabajar al Instituto de Investigaciones Eléctricas, y pues normalmente ahí entrabas como becario si no estabas graduado, y pues yo entré siendo como ingeniero cuando todavía no me recibía para armar esto, porque era la única gente que teníamos experiencia en ese contexto, y armamos unidades terminales remotas para hacer adquisición de datos en las subestaciones y poder reportar telemetría y hacer control automático, en que terminamos diseñando un equipo que ganó el concurso internacional, wow. compitiendo contra firmas gigantes, Brombo Berry, Control Data, Harris, todo eso, y ganó en México y se fabricaron en Monterrey. Eso pues me enseñó a estar en la vanguardia de la tecnología y siempre me quedé con ese gusanito de cómo, ¿por qué no, en vez de seguir las tendencias, las creamos? Bueno, y además, ahora que hablas de telemetría, pues es una disciplina que lleva, pues digo, ¿qué te puedo decir? Los años que lleva hacer programación de ese tipo, desde bajo nivel y otro tipo de entornos operativos, pero que hoy sigue también más vigente que nunca, ¿no? Y que se convirtió en el Internet de las cosas, ¿no? Exacto, o sea, todo eso de telemetría y eso, pues es lo mismo, pero ahora revestido con un nombre muy sexy, IoT, y suena muy Con bien. una capa que ahora puedes mover en tu celular y que todo el mundo casi entiende, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, y después decides hacer el máster en Canadá, ¿no? No, bueno, decidí alrededor de eso, estaba yo en el instituto y pues me voy a Canadá, estudio, cambio yo de estar en ingeniería electrónica y llego a Canadá y me meto a estudiar una maestría en matemáticas, pero por la razón que me meto es porque en matemáticas estaba el área de computación donde se diseñaban sistemas operativos, se diseñaban los compiladores, se diseñaba el software, y eso yo le veía mucho más provecho que el desarrollar hardware. El hardware siempre fue una cosa muy importante, muy interesante, pero pues no había la capacidad de inversión para hacer esas cosas en México. En cambio, el software, pues lo podías hacer relativamente con menos recursos. Hoy prácticamente cualquier persona puede hacer software, no necesitas mucho, el open source cambió la historia. Entonces, regreso yo de esa maestría, me meto mucho al desarrollo de software y desarrollo y trabajo en un proyecto de controlar un ingenio azucarero en que diseñamos hardware, aproveché el conocimiento que había en una empresa con ICA y con el Instituto de Investigaciones Eléctricas y automatizamos un ingenio azucarero. Por primera vez en el mundo hicimos cristalización de azúcar 100% automática. Ya. De ahí eso me llevó a conocer más sobre temas de cómo se desarrollaba tecnología. Empiezo yo de emprendedor, me salgo de trabajar en las grandes organizaciones y creo una empresa en la Ciudad de México que automatizamos la red hidráulica de la Ciudad de México, usando el mismo tipo de tecnologías de telemetría y terminales remotas, pero llevado a una escala menor, más simple, más manejable, que una empresa de tres locos, pues logramos automatizar
la red hidráulica de la Ciudad de México, la red hidráulica de Ciudad Juárez, la red hidráulica de varias ciudades de México. Y de ahí, pues brinqué al tema de Internet, en que a mí me tocó, pues de los primeros websites que hubo en México fue el de Casa Outrey, cuando existía antes de que ahora sea Casa Saba. Y nosotros hicimos su website para poder mostrar cómo se hacían publicidad, todo pasivo. Sí. El aprender, o sea, ahí imagínate la experiencia que era cuando un día me dicen, oye, vamos a hacer un website y vamos a ponerlo en un servidor. ¿Cómo se pone en un servidor? Pues necesitas una dirección IP propia. ¿Y eso dónde las compro? En la farmacia no las venden. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? No, Y y pues, además era una tarea titánica porque no solamente era la compilación de datos, era el manejo editorial de los sitios web y eran así de este tamaño, ¿no? O sea, realmente no, pero sí. eso fue mucho después todavía. Primero empezamos, el manejo editorial era al principio, no existía, pues hacer un Era, website era sí, poner pues, 3 páginas y eso era un trabajo era sencillo. solamente información. Sí, sí, tienes razón, era solamente información. Y ya cuando, ya después de eso, Ujú. me invita Microsoft en una vez, en una plática con Joel Cano ahí que era el director de Mercadotecnia de México, y se va a Latinoamérica y me dice, oye, Microsoft va a poner su website en toda Latinoamérica y andamos buscando proveedores. Y pues digo, nosotros podemos hacerlo, ya hemos hecho cosas y como lo que tú dices, de contenido editorial, pues sí, no era lo mismo hacer una página para Outrade de 10 páginas o manejamos también la de Digital Equipment cuando Ujú. existía esa empresa, DEC, Ya. que hacíamos algo de producción. Cuando te dice Microsoft, oye, es que yo necesito producir 1500 páginas mensuales. Y ahí sí, eso era construcción de editorial, cómo medir tus audiencias, cómo conocer. Y creo mi última empresa que tuve en México, que se llamó Kiven, que se dedicó precisamente a toda la administración, pues manejamos por 5 años nosotros el website de Microsoft, de toda Latinoamérica, manejamos el website de Hewlett Packard para Latinoamérica, manejamos sección amarilla, le hicimos nosotros la primera versión, Ujú. controlamos y diseñamos el sistema de cobranza y de comercio electrónico, pues primero el de Sandbox, que fue de las primeras tiendas que hubo en México de comercio electrónico. Sí, no, y aparte todo eso, pues fue un mundo que fue cambiando muy rápido y que las organizaciones no iban cambiando tan rápido como se iba requiriendo, ¿no? Eran como estas quimeras tecnológicas donde, pues tú lo sabes perfectamente bien, uno como emprendedor de tecnología tiene que volverse el gurú y el consultor y el proveedor de servicios administrados, el sacerdote, acompañante, velador, floor manager, aguador y todos los proyectos, ¿no? O sea, ahí el babysitting sí era real, ¿no? Y en cambio hoy, pues la verdad es que agarras y dices, me conecto y lo pongo en AWS o en Azure, En la nube que quieras, en la nube que donde tú quieras, quieras y te despreocupas de mantenimiento, de backups, de que se fue la luz y sin pues problema, ya no es problema tuyo, tú te dedicas al punto fundamental de lo que quieres al hacer. punto fino. Ujú. Ahora que mencionas eso, fíjate que yo he visto muy poca producción de hardware en México a lo largo de los años. ¿Crees que, o sea, evidentemente, pues nuestro rezago tecnológico tiene que ver con esto? ¿Tendrá que ver también la cultura innovadora de nosotros? La aversión al riesgo. Híjole, haces una pregunta muy complicada porque definitivamente, o sea, México, somos más seguidores que proveedores y productores. O sea, no somos early Eh, risers. y por el otro lado, en la parte de tecnología, yo, pues agarran y ahorita platicaba con una persona y me dice, no, pues es que los empresarios de una de las ciudades fronterizas, no voy a decir cuál ciudad fronteriza, le digo, a ver, ¿qué empresarios? Y empieza a decirme nombres, le digo, oye, yo esos no los conozco como empresarios, yo sé que tienen negocios que han construido parques industriales donde hay industria, pero pues para mí son vendedores de tierra, le digo, no son industriales, no son empresarios, ¿no? Y él me dice, pues es que ellos se dicen que son empresarios. Digo, Claro. si tú eres propietario de un parque industrial y rentas locales, pues eres una gente que de real estate, no eres un tecnólogo, aunque en tu terreno tengas a la planta más sofisticada de tecnología de comunicaciones o de tecnología automotriz o de Eso no importa, aeronáutica, es una parcela. es una parcela. Y eso es algo de lo que tú dices, o sea, la verdad es una pregunta muy complicada,
y no se hace en México. Uno, se necesitan inversiones grandes y nunca aprendimos a manejar inversiones grandes. Lo que te voy a decir es una cosa que es muy, muy delicada, pero que le he estado pensando. O sea, cuando yo participé en programas para apoyar al emprendimiento por el lado del gobierno, y lo que aprendes ahora a la distancia es que lo que nosotros le enseñábamos a los emprendedores era a pedir dinero para gastarlo, no a producir riqueza. Y cuando tú vas a hacer hardware o vas a hacer equipo y lo quieres vender, lo que tienes que preocuparte es por vender, y esa es una de las cosas que nunca aprendimos a hacer. Yo creo que esa, si en algún terreno tenemos que trabajar ahorita, es primero en aprender a vender, porque si tú vendes, o sea, ahorita me enseñaron en la mañana un proyecto en tema del desarrollo de una zona turística, y pues estaba re bonito. Dice, es que este es el business plan. Digo, oye, yo nomás veo aquí puros gastos, yo no veo cuántos turistas van a llegar, cuánta gente va a venir, qué le vas a vender a esos turistas que están aquí, qué servicios son los que están. ¿De dónde vas a sacar el revenue, no? Pues sí, y esa mentalidad es un tema cultural. Y en efecto, lo que tú dices, Alex, es un tema que tenemos que voltear a ver. ¿Cómo aprendemos a vender para generar ingresos? Esos ingresos los convertimos en un aprendizaje de crear capacidad de crecimiento orgánico. Y ya una vez que sabes crecer orgánicamente, tú puedes buscar inversiones, y las inversiones te pueden ayudar para Es poder correcto. crecer el negocio. Mucha gente llega y dice, es que yo necesito primero el dinero para poder definir cómo voy a hacer un negocio. Y pues esa ecuación no funciona. Eso no funciona, eso no existe. Oye, pero vamos pasos más atrás. Entonces, los mexicanos tenemos gente muy talentosa. Yo quisiera alejarme de ese cliché de la creatividad mexicana porque es algo que ni entiendo, ¿no? No sé qué sea la creatividad mexicana, pero lo que sí sé es que este país tiene profesionistas muy inteligentes y muy capaces y con grandes ideas. ¿Y en qué momento tú que has estado en estos temas de emprendimiento y de innovación tecnológica, la idea la conviertes en hechos, los hechos los pones a correr como una máquina, con todos sus bemoles, con el aceite que le falte, con el riesgo, con el tema de cuánto se va a vender y cómo se convierte en un éxito? O sea, esos tres pasos, que desde luego tú lo tienes en una metodología mucho más desarrollada de lo que yo lo estoy diciendo, ¿cómo los has visto a lo largo de los años con la gente a la que les da asesoría? ¿Qué te ha llamado la atención de los mexicanos haciendo emprendimiento? Mira, lo que pasa es que si disectamos lo que acabas de decir, son como 400 horas de conversación que tenemos que platicar. Exactamente, exactamente, sí. Entonces, tú dices, el mexicano es creativo, sí, somos capaces tenemos una chispa, resolvemos los problemas y sabemos hacer cosas. Yo una de las cosas que digo es que el mexicano tiene mucha iniciativa y poca acabativa. Y cuando decimos acabativa, que es una palabra que si la vas a buscar al diccionario no existe, Es tu neologismo, es tu eh, aportación. es mi aportación Exacto, muy exactamente. buena, muy buena. Cuando tú dices, ¿a qué me refiero por acabativa? Acabativa es qué vas a terminar y cómo mides que tienes éxito. Cuando tú platicas con un emprendedor y te dice, es que gané el premio de IEEE o el premio del INADEM o el premio de no sé qué, digo, a ver, ¿eres emprendedor o eres entre premium? Porque Exacto. el ganar el premio, pues es un buen reconocimiento, muy loable, pero a final de cuentas, si eres emprendedor, lo que tienes que ver es dónde está el cliente satisfecho. Así El es. cliente satisfecho es que le entregaste una solución que la cual él pagó por ella, y a la hora que pagó está feliz de que pagó por algo que le generó más valor. Eso para mí es un tema muy importante, y eso son las métricas que tenemos que tener. Entonces, en lo que tú dices de que puede haber mucha creatividad, sí, pero esa creatividad la tenemos que enfocar en obtener el resultado, no en decir ya lo hice y ya hice el prototipo, y a la hora que hacemos el prototipo, pues le tengo una mala noticia y lo he dicho muchas veces al emprendedor. Me dice, es que ya se me acabó el dinero y apenas acabo de terminar el prototipo. Le digo, pues Houston, you have a problem. ¿Por No, no qué? tienes nada, ¿no? Yo sé, Porque el prototipo es la parte más barata del proceso para hacer un exactamente. proyecto comercial. Así No es. quiere decir que no es cara, no quiere decir que hay que Exacto. invertir, pero lo que falta es un tramo gigante. Y eso Claro. es algo en lo que tenemos que ver. Entonces, ahí en lo que tú dices es interesante. O sea, el mexicano puede hacer esas cosas. Yo hago una crítica en que dicen, es que tenemos mucho talento.
Le digo, pues depende, yo lo veo que está lento y eso es por lo que no estamos ganando. Para ganar hay que nosotros ir más rápido que los demás. Y Eso es algo, importantísimo. y algo de lo que yo te puedo decir, viviendo ya 16 años ahorita en Silicon Valley, una de las cosas que te malacostumbras y te causa una deformación muy fuerte es cuando estás en el lugar más rápido del mundo, todos los demás van lentos. ¿Y qué es lo que Exacto. pasa? Que cuando volteas a ver y dices, oye, avancé mucho. Pues sí, pero el otro avanzó 10 veces más. Y entonces la referencia, todo depende de dónde la pongas. Si te, Exactamente. si te comparas con el más lento, pues vas bien. Pero si te comparas con el más rápido, vas mal. Y esto es uno de los puntos muy críticos. Por ejemplo, hace unas semanas yo tenía una discusión con alguien de por qué es importante saber hacer un elevator pitch. Para los que no sepan, pues es hacer una idea que esté en una hojita, que vayas tú con el cuate que te puede dar el dinero, que es el inversionista de oro, y entonces te lo encuentres en el elevador y le digas tu idea. Y yo veo que los que están dispuestos a emprender, a poner su negocio, como que no están dispuestos a pagar ese precio de arriesgarse, ¿no? Y por eso lo refería yo al tema cultural. ¿Tú cómo los has visto? ¿Cómo los ves? No importa si son ingenieros, artistas, albañiles, arquitectos o lo que sea. Mira, el tema de riesgo es uno de los grandes problemas que sí tenemos en México. De hecho, hace ya algunos años manejé una sesión en Monterrey en que me dijeron, oye, queremos que hablar de capital del riesgo. Y entonces agarro y les digo, pues hagamos una conferencia que se llama Hablemos de que Monterrey está en riesgo si no le entra al riesgo. Claro. Imagínate esto, que Monterrey, que es una de las ciudades que mucha gente tiene de referencia como una ciudad de avanzada, le digas que no está arriesgando. Y la realidad es que Monterrey, como gran parte del país, entramos en un estado de confort, no me preguntes por qué, y es una de las cosas que hay que resolver urgentemente. ¿Por qué? Porque ahorita en la pandemia es al revés. El que no tome riesgos está muerto. O sea, el que no toma riesgo está en más riesgos que nadie más. ¿Por qué? Tienes que reinventarte. Todo el mundo piensa que la pandemia ya salió la vacuna y ya, espérate, faltan 2 años para que la vacuna llegue a la masa en Latinoamérica o en México y todo el mundo dice, bueno, es que ya se están poniendo aquí, pues sí, aquí ya pusieron 2 millones, nada más faltan 348 más. Exacto, nada más échale cuentas. Oye, y el tema es que no va a haber nueva normalidad, o sea, no vamos a regresar al mundo anterior, el mundo ya cambió, ¿no? Y no vamos a regresar. Eso es absolutamente cierto y es una de las cosas que tenemos que ver, que tenemos nosotros que cambiar esas reglas del juego. Y ese riesgo tenemos que aprender en que vamos a vivir en riesgo continuamente y hay que jugárnoslas para cómo hacemos cosas nuevas. Y entonces el tema ahorita, ahí entras en dos vertientes interesantes. Uno es en que todo el mundo dice, yo quiero riesgo, quiero tener capital de riesgo, pero ahorita hay que arriesgar a tener nuevas ideas y nuevas cosas. Exactamente. Y esas nuevas cosas que no sabemos cómo van a funcionar, pues es donde nosotros vamos o a ganar o a perder. O sea, tú te acuerdas que hace un par de meses salió un artículo que entrevistaron a uno de los directores de Airbnb y dijo, pues lo que pasó con la pandemia es que en una semana perdimos En 5 días fueron. y ahorita, hace 2 semanas, ¿qué pasó? Pues salieron a la bolsa y ahora son billonarios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si sabían cambiar, tomaron riesgos suficientes para hacer cosas distintas, pues no solamente salieron avantes, sino salieron mucho mejor de donde estaban antes. Y eso es lo que les está dando una confianza al mercado para que su inversión, su lanzamiento en la bolsa de valores, pues se disparó tremendamente para arriba. Y esto son cosas que yo creo que tenemos nosotros que aprender a cómo hacerlo más rápidamente. Pero justo ahora que lo mencionas, bueno, por amigos que tenemos en común, grandes amigos, Alex Santiago, y hay todos los años que traemos, yo vi que se creó Quiero Aprender a, y empecé a ver los programas, yo no sé en cuál empecé a ver, y de repente vi que no paró, ¿no? Que se convirtió en una gran conversación que tienes todo el tiempo de diferentes temas y con mucha agilidad, tocando diferentes industrias.
¿Cuál ha sido tu experiencia en Quiero Aprender A en estos meses? ¿Cómo ves esto que has pasado con este proyecto? Mira, yo creo que ha sido una de las experiencias que además vale la pena analizarla y me gusta tu pregunta. Hay varias maneras de verlo. Por un lado, qué he aprendido y por el otro lado, cómo surgió. Normalmente uno dice es que voy a planear y voy a hacer las cosas y me voy a sentar a hacer. Yo te puedo decir, me hicieron una pregunta a un amigo que es director de un high school aquí en Silicon Valley y me dice, oye, ¿cómo podríamos hacer para que la gente, mis alumnos y mis profesores puedan mañana, que empieza el shelter in place, puedan empezar ellos a tomar clases y a dar clases a distancia? Ya, mañana. Mañana. Claro, güey. O sea, le digo, espérame, el problema está padrísimo, es algo que en 10 minutos no lo vamos a resolver y hay que encontrar una forma de hacerlo. Estaba en casa de unos amigos y como venía de regreso para tu casa, Gracias. agarré y dije, oye, ¿qué se puede hacer? Porque este es un problema que no lo tiene mi amigo y sus profesores y alumnos, lo tienen todos los profesores del mundo y todos los alumnos del mundo. Vamos a tener que aprender a ser colaborativos, vamos a tener que aprender a ser interactivos con el propósito de que podamos definitivamente aprender rápidamente. Y fue donde dije, quiero aprender a. Y llegué a la casa, yo había visto cómo esto que estamos haciendo ahorita, de que usas Zoom y puedes transmitir para que salga por YouTube y que por Facebook y por todas esas cosas, lo había visto y dije, oye, ¿cómo se hará? Y entonces, pues me puse a averiguar, en la noche terminé a las 2 de la mañana y pude transmitir un segmento conectando Zoom con Facebook y dije, oye, pues voy a hacer una página para poder empezar a hacer eso. Y se me ocurrió la puntada de agarrar, decir, ¿qué tiempos tengo esta semana para poder trabajar? No voy a salir a ningún lado, voy a estar shelter in place, aquí encerrado en la casa. Le digo, ¿y qué puedo hacer al respecto? Pues lo que yo puedo hacer al respecto es bien fácil, pues ¿por qué no me pongo a invitar a todos los amigos a tener una conversación en público y a ver quiénes aceptan o no? Pues en la primera semana me aventé 40 horas. Qué bárbaro. Y dije, padrísimo, entre eso platiqué con amigos que están en el sector turismo, platiqué con amigos que están en el sector educación, en el sector emprendimiento, y con uno de ellos, que fue con el que empezamos a darnos la idea de hacer un canal, un programa, fue el programa que hacemos todos los lunes en la mañana de 9 a 10 de la mañana, que está enfocado hacia el turismo. Hoy somos 15 consejeros que estamos metidos en este tema Qué bien. y que hablamos o sea, tienes a un subsecretario de Innovación en Turismo del sexenio pasado, tienes a una secretaria de Turismo en el Estado de México, tienes a directivos que estuvieron en grandes organizaciones, a un ex senador, y son unas conversaciones extraordinarias. Tenemos un científico que sabe mucho de vacunas y cosas por el estilo, y cada semana empezamos a hacerlo. Y después de eso, le digo a un amigo, oye, pues tú tienes vamos a hacer una cata virtual y pues él tiene una vinícola en Querétaro. Hicimos un programa y Bien. empezamos a hacerlo todos los jueves. Y después, oye, y fíjate que en Querétaro, pues podemos platicar con el secretario de Turismo del Estado para decir cómo promovemos a los pueblos mágicos. Tuvimos 24 programas con ellos. Después, oye, ¿cómo hacemos en emprendimiento? Y ahorita llevamos 250 horas hablando de emprendimiento, educación, vinos, comida, ¿cómo se llama? Transformación digital e internacionalización de empresas. Y cuando hablo con alguien que está buena la conversación, lo lanzo al aire. Ayer platiqué con una amiga en Irlanda, que es la presidenta de la Red Global de Mexicanos en Irlanda, platicando cómo poder hacer el desarrollar capacidades desde Irlanda para la gente que se está retirando. Y hoy en la mañana también hubo un amigo en Tijuana, que él es abogado en propiedad intelectual y empezamos a hablar de todas las maravillas turísticas que hay en Baja California Norte que yo no tenía ni idea. Le digo, oye, espérame, no me platiques eso, vamos a platicárselo al público. Y empezamos a hacerlo y hemos tenido sesiones programadas, tengo 5 segmentos programados y tengo una cantidad de segmentos que son hechos en el momento que se nos ocurre. Entonces, eso es parte de lo que ha hecho. Ahora, la pregunta que me haces es, ¿qué he aprendido? Exactamente. El que he aprendido aquí es 250 uno, horas. en 250 veces, que hay charlas que son extraordinariamente fabulosas
para poder sentar contexto. Hoy, cuando estoy platicando con alguien, le digo, oye, es que eso lo tratamos en tal conversación y le doy la referencia de lo que ya hicimos en tal otra plática y de ahí construimos otra conversación. O sea, ya Y se genera una base de conocimiento, ¿no? es una base de conocimiento. Esta es una comunidad que estamos generando conocimiento. Y ahorita estamos haciendo un experimento que es en algunos de los programas, estamos tomando el programa y lo convertimos en capsulitas de 2 minutos, los mandamos por tweet para poderlos probar qué segmento hay. Y estamos aprendiendo que hay ideas que nada más en un programa de hora y media hay algo que puede durar 10 minutos, lo conviertes en 2, 3 tweets y ahí terminas con una buena conversación que genera una nueva base para poder continuar siguiendo este tema. ¿Cuántas personas has entrevistado? ¿Tienes el dato? Y más o menos de qué perfil. De todos los perfiles los he visto, ¿no? Que sí, Tengo de todos los perfiles, desde el emprendedor, entrevistamos hace un par de semanas a de la Madrid, que es el que fue secretario de Turismo el sexenio pasado y que ahorita es el director del Centro de Ciudades Inteligentes, Enrique de la Madrid. Hemos entrevistado a una subsecretaria de Turismo en Colombia, hemos platicado con periodistas, hemos platicado. De hecho, una de las locuras que hicimos el otro día fue invitar al director del periódico Economista a que nos entrevistara a nosotros en nuestra casa. O sea, en vez de que fuera una entrevista del economista o sea, hacer un hacia... insight de la entrevista, ¿no? Exacto, él llegó y tomó el programa y nos entrevistó a los 15 consejeros que estamos y fue una plática extraordinaria. Buenísimo. Ahora, estamos viendo los dos lados de la moneda. Hay mucha gente sufriendo en esta pandemia. El confinamiento, pues, no es fácil para las familias y para las personas. Y del otro lado, están las personas que sí están viendo que estamos en medio de una gran oportunidad de cambio y que la oportunidad de cambio tiene que ver con la innovación tecnológica y con el emprendimiento. Cómo ves esos dos lados tan extremos? ¿Qué mensaje le darías a la gente a estos tiempos que vivimos? Mira, yo creo que ahí hay un tema y la verdad lo que tocas es muy delicado y es muy importante. Por un lado, hay mucha gente que tiene muy fuertes, problemas muy fuertes y que tenemos que pensar cómo reinventarnos y tenemos que pensar cómo reinventarnos de la base. A final de cuentas, hoy algo que te da esta pandemia es la oportunidad de pensar desde cero cualquier cosa. Y te debes tomar la confianza de que cualquier cosa que hagas, éticamente hablando, es Éticamente válida. hablando. O sea, yo ahí sí creo que también hay que tener muy claro en que pues no se trata de hacer estupideces, ni de hacer locuras, tú tienes tus principios. En base a tus principios, cualquier cosa que quieras hacer, la puedes hacer y la puedes hacer que transforme. Si perdiste el trabajo, ¿qué tipo de trabajo puedes hacer? Hoy tenemos nuevas segmentaciones. Tenemos a la sociedad que tiene que ir a trabajar a un lugar físico y sociedades que no tienen que ir a trabajar a un lugar físico. Así es. A mí ahorita me dices, oye, ¿te ha afectado la pandemia? Pues sí me ha afectado porque he dejado de ver amigos, he dejado de viajar. O sea, yo viajaba al menos 2 o 3 veces al mes y ahorita tengo un año de no subirme a un avión. O sea, Claro. todo eso me afecta, sí, pero si tú dices, he perdido la interacción con la gente, al contrario, la he ganado. He Ujú. tenido más contacto con más gente, he tenido más interacción. Entonces, empiezas a tener eso y en lo que tú dices, hay gente que se aterraba a usar una videoconferencia y hoy, pues prácticamente cualquier persona en el mundo ha tocado una videoconferencia. Lo que nos imaginábamos de Dick Tracy con su teléfono, pues Exactamente, de los supersónicos, hoy es ¿no? de Sí todos los llegó. días. Sí llegó, ¿no? El futuro sí llegó. El futuro sí llegó. Y Ahora, en el continúa. sentido de lo que tú comentas, de la otra lado de la moneda es que hay gente que ha tomado esto y ha aprendido y está generando en el tema de capacitación, gente que está haciendo cursos. Tú hace rato decías el tema de las ideas y de el talento. Yo ahorita una de las cosas, esta semana hice 4 talleres de 4 horas cada uno en cómo convertir ideas en resultados. Y en los grupos con que lo hice, yo estoy sorprendido que la cantidad de interacción usando herramientas de tecnología modernas, la gente hoy se siente como pez en el agua. Y
que quisieras tener más interacción y más herramientas que cuando estás que cuando lo haces en público, tú has facilitado muchos Claro, seminarios y talleres y eso. Y pues sí, hay veces en que te falta algo, pero cada día nos estamos dando cuenta que hay más maneras de hacer las cosas y esto está produciendo nuevas oportunidades. Entonces, mi invitación a la gente es que piense que cualquier cosa que hoy quiera hacer, se puede hacer y que analice cómo lo hizo en el pasado y trate de encontrar cuál es su análogo en tecnología digital. Esto es algo que definitivamente llegó para quedarse y vamos a aprender muchas maneras que después vamos a decir, oye, ¿y cómo podíamos vivir sin esto? así es. Sí, porque, bueno, es que me vienen a la imagen muchas escenas, corresponsales de cadenas internacionales haciendo grandes conversaciones, grandes sesiones de Zoom con más de 100 personas. Yo no sé cómo se pueda manejar eso. No he estado con tanta gente. Fiestas, karaokes, pero también, insisto, no quiero ser el pesimista de la mesa, pero hay mucha gente que sí le está costando más trabajo. He visto madres de familia, no me ha tocado verlas en periódicos, he visto madres de familia ayudarle a sus hijos en un pequeño celular para que puedan tener educación a distancia, ¿no? Y entonces, cuál sería realmente el mensaje que te gustaría darles a todos ellos? O sea, a todos los usuarios de tecnología, cómo volverte más resiliente, pero no solamente en algo que sea así muy abstracto, muy espiritual, sino en algo más concreto. ¿Cómo puedes aprovechar la tecnología a tu favor en medio de esta circunstancia tan complicada, tan difícil y que no todo el mundo entiende? Mira, aquí el primer ejemplo, y es un ejemplo que yo lo pongo de referencia, ¿por qué vivo en Silicon Valley? Porque en el año 2004, cuando dijeron vamos a crear las grandes empresas de México, pues yo estaba en una discusión, en una conversación en la Secretaría de Economía y dije, pues la mejor manera de poder hacer eso es que lo hagamos en el lugar donde sucede las cosas. Allá, Y allá. entonces dice, ¿y dónde es? Pues podemos ir a Silicon Valley. En la discusión hubo gente que dijo, no, no es Silicon Valley, es Boston, es Austin, y todo eso. Y entonces hizo un recorrido para visitar estas tres ciudades y evaluar diferencias y en dónde valdría la pena hacerlo. Al final de cuentas, pues yo hice un comentario muy sarcástico y que le decía yo a la gente de la Secretaría de Economía, ahí al secretario, le decía, oye, pues es que si queremos hacer algo que valga la pena, pues vámonos al lugar más difícil, porque si lo vamos a hacer en el lugar más fácil, pues entonces no vamos a aprender del todo. ¿Y cuál es el más difícil? Pues es el Silicon Valley, es el lugar más complicado, más... Dice, bueno, pues está bien, ¿por qué no te vas a dirigir tú a la aceleradora, no? Esa fue la reacción. Dice, pues oye, la verdad es que fue una invitación muy provocadora, en la cual acepté de mil, o sea, me fascinó realmente. Y ha sido la mejor experiencia que he podido tener, he aprendido muchísimo. Y es parte de lo que ahora quiero aprender, pues quiero compartir con mucha gente. Ahora, ahí lo que tú dices, que es bien interesante, es el, la razón por la que yo llego es porque queremos ir en eventos, platicar con la gente, tener networking. Vinieron cientos, o sea, no sé cuántas personas vinieron en el programa en los 8 años que yo lo manejé aquí en Silicon Valley. Vinieron cientos de personas que fuimos a eventos, a networkings, organizamos eventos gigantescos. O sea, nosotros rentamos el Tech Museum y el Computer History Museum y tuvimos eventos de 500 y de 700 personas invitando a la comunidad para que conocieran lo que hacía México. Y eso Mm. fue una experiencia fabulosa. Ahora, el siguiente paso que surge de eso es que ahorita, pues para conocer a alguien que yo quiero conocer, lo estamos haciendo de la misma manera que tú y yo lo estamos haciendo, a través de estas cajitas que vemos de Zoom. Y si quiero conocer a alguien en Silicon Valley, lo puedo hacer aquí. Y cualquier persona en cualquier parte del mundo lo tiene que hacer a través del mismo sistema, lo cual habla de una situación que es una barrera que la puedes aplicar en contra o a favor. Y mi Claro, punto de vista en lo que tú dices, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? La gente tenemos que acostumbrarnos que hoy estamos cerca de cualquier persona en el mundo con un clic. así es. Si Así tuviste tu amigo de la infancia que hoy vive en Australia, puedes hablar con él. 14 horas o 16 horas de todo el diferencia, día, lo que quieras, todo el día si quieres. pero puedes hablar con él. En Así es. cambio, antes hablarle por teléfono hace 10 años, pues te costaba el salario del mes. Se te iba por completo, ¿no?
y bueno, voy a tomar ejemplos de una de tus conferencias, Reinventando la Dimensión con el sabor de Silicon Valley. Y me encanta el tema que tomas de Disneyland o Disney World, que para el caso es lo mismo, como un pequeño pueblito que no era nada, pues se convirtió en un gran mundo, ¿no? Y ahora pues ya es una plataforma de contenidos y ahora es el rey de las películas y del streaming en el mundo. Como de una idea muy simple podemos llegar a la transformación social, a la transformación tecnológica, a la transformación digital y a la transformación industrial, ¿no? Yo me gustó mucho ese concepto y particularmente para lo que te estaba comentando en estos tiempos. ¿Qué le dirías a todas esas personas que no solamente son ingenieros, que no solamente son eh, innovadores tecnológicos, también hay administradores, también seguramente hay artistas, hay creadores, escultores, músicos? ¿Qué les dirías a todas esas personas? ¿Cómo empezar? Mira, ese es un buen punto y bien interesante. Mira, si tú recuerdas, o sea, Disneylandia nació en 1955 Ujú. y fue el producto de pues, una visión de Walt Disney en que pues una de sus pasiones, ¿cuál era? Tenía su trenecito escala un octavo en su casa y dice, yo quiero tener un tren y hizo una ciudad alrededor de eso. Algo que no digo en esa conferencia que mencionas, pero es algo de lo que puedo mencionar ahorita, es, para mí una de mis pasiones ahorita es cómo podemos crear nuevas ciudades. O sea, Claro, tú te imaginas que claro. podrías agarrar y decir entre Querétaro y la Ciudad de México, ¿cuántos lugares hay que podrías tú construir ciudades de 5,000 habitantes Hay y mucho. vivir en una forma espectacular en lugares en el campo totalmente distintos? Mi sueño dorado es jubilarme en una ciudad que yo empiece a construirla, no como Brasilia, que fue hecha con pompa y platillo y con unos presupuestos gigantes, sino al revés. ¿Cómo empiezas? Como empezaron las misiones, construyendo una casita, haciendo con hang gliding Sí, ¿no? en chico y que vaya creciendo naturalmente. Entonces, todo esto que dices en el caso de Disneylandia, o sea, yo cuando fui en 1966, que fue la primera vez que estuve en Disneylandia, justo el día que falleció Walt Disney. O sea, estuve yo ese día y Wow. todo, pensaba yo que iba a ser un día de luto en Disneylandia y que lo iban a cerrar y pues sorpresa porque hicieron un desfile celebrando y pues dando gracias a la maravilla que este cuate hizo en una manera más que espectacular. Pero cuando tú caminas por Main Street, que pues es una, o sea, tú si vas Sí, en Reino Aventura, que ahora no sé cómo se llame ahí, Six y Flags, tiene ¿no? Six Flags, y tienes ahí la calle de principal, pues son 20 localidades. ¿Cómo puedes hacer esas 20 localidades que sean el centro de crear una forma de vida distinta? Así es. Y Disneylandia tiene esa maravilla. Main Street de Disneylandia es un lugar maravilloso. No sé si tú has estado en Disneylandia hasta la hora que cierran y que dices es la 1 de la mañana y la gente no quiere salirse de, Claro. de Main Street. Entonces, y no solamente de Main Street, sino de en un momento dado de ¿cómo se llama? De todo el parque, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahorita es que tenemos que aprender a pensar en cómo cosas chicas las podemos hacer maravillosas. Tú conoces el tema de los pueblos mágicos en México, que Claro. pues al menos yo los últimos años he ido a varios de ellos a pasar fin de año o a pequeñas localidades hasta, ¿cómo se llama? En Huatulco, no, no en Huatulco, que eso ya es una ciudad grande y es un complejo, sino Playa del Carmen o Puerto Escondido, todos esos, Puerto Ángel, que son lugares pequeños. ¿Cómo puedes darte cuenta que puedes regresar a las bases? Y yo quisiera que ahorita que vivimos esta pandemia, la gente hiciera eso. Vete un fin de semana a un pueblo y no te vayas el fin de semana, vete entre semana que no hay nadie y date cuenta que puedes vivir y puedes inventar y puedes construir cosas nuevas. Y que ves que va a venir gente el fin de semana y qué servicios y qué nuevas ofertas le puedes ofrecer a la gente que va a estar en esos pueblos y empezar a generar una manera de vida diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo creemos que la manera de vivir impresionantemente es yéndonos a los hoteles de lujo, estando en las grandes discotecas y a lo mejor una tarde en la playa
con un atardecer genial, te cambia la vida. Sí, y sobre todo, cómo nos alejamos de las instituciones políticas, ideológicas, no sé, todo lo que nos contamina y cómo podríamos empezar esos pequeños proyectos. ¿Tú qué opinas respecto de alejarnos de estos temas más políticos, más de ideología y volvernos más prácticos? Pues Más de eso. volvernos más prácticos, regresar a nuestras raíces, platicar con nuestra gente, tener control de lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que la parte más importante que yo siento ahorita es que si tú quieres cambiar el mundo, empieza haciendo algo tú. En mis columnas de Innovarte, una de las cosas que todo el tiempo estamos haciendo, que es una columna que es bien interesante la manera que se escribe. No, yo digo que la innovación nace en una conversación. Como estamos conversando tú y yo, son dos personas. La columna de Innovarte la escribimos dos personas, Moisés Galindo, mi coautor, y yo. Nos sentamos los jueves a las 6 de la mañana, nos sentamos, platicamos de ideas, escribimos unas notas, nos las intercambiamos, escribimos la nota para hacerla, la revisamos juntos y la mandamos a publicación el domingo. Y eso lo hacemos, ya llevamos casi 3 años haciendo. Y es una manera de que tienes una conversación con alguien para pensar en forma distinta. Y además hay una cosa que yo estoy muy seguro que es algo que en México tenemos que romper. Todo lo que oyes es que tenemos que colaborar, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo tengo un acuerdo con Moisés muy bueno. Yo estoy de acuerdo que no necesariamente estoy de acuerdo contigo y ese es un acuerdo. ¿Lo tomamos o no? Y además lo mantienes, ¿no? Por 3 años. Exacto. O Y sea, ya, tú tienes un punto de vista, yo tengo otro y pues, son nuestros puntos de vista. ¿Cómo? diferencias siempre las va a haber, siempre. Y Siempre no van a ser. solamente que las haya, ¿cómo las alimentas para que te generen más valor? Exactamente, cómo puedes aprender de las diferencias del otro. Yo creo que Porque eso nos falta mucho, ¿no? nos falta mucho y es parte del análisis crítico que yo digo, y es algo en lo que tenemos, ¿cómo piensas hoy? Todo lo que vives alrededor, lo puedes cuestionar. Y en esos cuestionamientos puedes hacer lo que quieras, y en esos cuestionamientos, insisto nuevamente, éticamente, bajo tus principios, hacer que las cosas sean para pensar en cómo vamos a Exactamente. hacer un mundo mejor. Así es. Y bueno, a mí me gustaría, después, en la siguiente conversación, porque yo sé que tienes otros compromisos ahora, seguir platicando de cómo llevar la innovación a otros temas, a la literatura, a la música, a la escultura, a la cocina, a cualquier otra esfera social, ¿no? Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven, Mira, de un gran innovador, de un hombre que pues con las herramientas que tenía, se volcó en sí mismo y se volvió música y perfeccionó el método musical y además reinventó la música, ¿no? ujú. Y cómo llevar estos enfoques de innovación y de emprendimiento y de quitarle la versión al riesgo a otras esferas de la vida humana, ¿no? Yo creo que sería un gran reto para este país. Mira, tú ahí tocas un tema que a mí se me hace fabuloso, porque tú dices literatura. Literatura tiene muchas aristas de cómo verlo. Podemos pensar en escritura de poesía, podemos pensar en novela, podemos pensar en cuestión. Microcuentos, ¿En qué? en microcuentos, ¿no? Cuentos En chiquitos. microcuentos. O sea, y yo creo que es algo de lo que tenemos que hacer. Hace tiempo empecé a ver el tema de storytelling, o sea, el cuentacuentos. Historia. Y eso a mí se me hizo muy interesante. Y hace un par de semanas tuvimos una conversación en uno de los grupos que estamos haciendo estos programas, en que decían, oye, ¿ya viste lo que es el history doing? No sé si tú hayas oído la Sí, palabra history doing. sí, sí, Para, sí. para mí fue novedad. Digo, ¿y de qué se trata? Es cómo hacer la historia. Y yo Exacto. creo que hoy esto que estamos haciendo, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, estamos haciendo historia. Estamos Claro. construyendo la narrativa que tenemos. Es interesante. Y algo que a mí se me hace apasionante, que es algo de las cosas que he aprendido alrededor de esto de quiero aprender es cómo hacemos estas conversaciones. Así Por es. ejemplo, nosotros tenemos una regla en los programas en que decimos, nosotros, el gobierno, mira, el gobierno preferimos no mencionarlo y preferimos estar en que no lo criticamos, lo mencionamos cuando es necesario y dice, oye, pero es que hay muchas cosas malas. Mira, las cosas malas vamos a tratarlas como las burbujas de champán. Las que son buenas, sóplales para que suban, las otras olvídalas y se van a explotar y van a desaparecer. Exactamente. Es otra conversación. Es otra conversación. Es otro Si le tema. pones la atención,
pues estás perdiendo la oportunidad de estar alimentando la buena. Otra cosa, exactamente. Así Y es. esto es algo de lo que es más padre y eso te lleva a un aprendizaje que tenemos que aprender a conversar constructivamente, a cómo hoy en la mañana unos amigos pusieron unas cosas nuevas en su website y mandan un mensaje y empiezo a buscarlo y no me gusta y le digo, oye, es que no me gusta esto, y al final le pongo un pie de página. Yo soy crítico para ver cómo podemos mejorarlo. Si mis comentarios son buenos, úsalos. Si no, no te preocupes. Lo Y no, hice con buena no intención. pasa nada. Oye, y a propósito dije lo de literatura, porque una de las cosas que estoy trabajando con otras personas en Renacer es precisamente incorporar metodologías de desarrollo de software como Scrum, como Agile, como todas estas, y también en el desarrollo literario. Me gustaría invitarte después a una conversación abierta en el formato que tú quieras, en tu página, donde tú quieras, para poder explorar ese tema, porque me parece que puede ser bastante interesante. Mira, ahí es, la parte de Scrum es un tema, ahí inclusive, si lo hacemos, tengo unos amigos en España que están haciendo cultura transformacional y que tienen una serie de temas Hagámoslo. alrededor, en donde dicen cómo usar la cultura transformacional y cómo utilizar todo esto de Scrum. Pero un tema que a mí se me hace apasionante es cómo fomentar más el tema de improvisación. Exacto. Lo que es la improvisación en la forma dialéctica. Recientemente, un amigo que es director de una de las universidades aquí, me dice, oye, es que quiero que des un curso de Design Thinking. Me invitó a que hiciera el curso de Design Thinking. Y le digo, pero es que algo que falta es improvisación. Me dice, oye, yo soy experto en improvisación. Improvisó durante la siguiente media hora, a la hora de la clase, cuando estábamos platicando, cómo todo el mundo debía poder improvisar y sirvió para que un curso de todo un día, la gente tenía un mindset de que puedes construir. Claro. Y hay una regla que dice, sí, pero, sí, no. O sea, hay una serie de juegos de palabras que cuando Pero, empiezas a construir, sí, pero lo podemos hacer mejor. Sí, y, yes, and, esa es la combinación clave, yes, and, sí, y. Y entonces, a cada cosa que tú dices es sí, y lo puedo mejorar. Sí, y esto tiene esta característica. Sí, y empiezas a jugar con la semántica en una forma de una conversación que cuando te volteas a ver, estás construyendo cosas muy creativas con un principio extremadamente fácil. bueno, déjame platicarte que en talleres de poesía y de periodismo y de literatura que he tomado este año, me ha tocado ver las improvisaciones, están el cadáver exquisito para crear, en una hora se puede crear una historia, se puede crear un cuento con lo que se puede ir hilando, se pueden crear poemas, pero también está en el género musical, ¿no? Están los impromptus que se van convirtiendo pues en un tipo de concierto o de unplug, pero que puede convertirse realmente en una pieza musical completa, ¿no? Y lo mismo sucede con las obras de teatro. Yo creo que hay mucho que se puede explorar de ambos mundos, del mundo de la ciencia, de la innovación tecnológica y del mundo de la creatividad artística, y entonces integrarlos, ¿no? Y que uno aprenda del otro. Y la cuestión exacta, o sea, el tema literario para aprender a componer y a crear cosas, hoy pues tenemos que pensar que mucho de esto es en qué forma el medio digital es el video, cada vez vamos a ver más, y el tema, y tú lo sabes, ahorita llevamos hablando 45 minutos, 50 minutos, Ujú. y de todo esto, ¿cómo lo puedes sintetizar? Y esa parte es un problema de diseño, de design thinking, pensamiento crítico, de Por capacidad de supuesto. síntesis. Y todo esto está conectado con la literatura, porque a final de cuentas tú estás hablando de que son temas de comunicación. Exactamente. De donde empezó la humanidad, por cierto, ¿no? Exacto. Poniendo el nombre a los fenómenos, después lo convertimos en magia, después en ciencia y en arte. Mm. Jorge, yo sé que tienes otras cosas que hacer, a mí me encantaría que estuvieras mucho más tiempo en el canal con nosotros. Yo quiero invitarte para platicar de este o cualquier otro tema cuando tú lo desees. Es tu canal Gracias, muy amable. para colaborar en lo que se te ocurra, pues. Y realmente, pues mi reconocimiento y mi felicitación, particularmente para lo que estás haciendo en Quiero Aprender a, este,
Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. No sé si tengas algún mensaje final para la audiencia. Pues no, lo que tenemos que hacer es como animarnos a hacer nuevas locuras, a tomar tiempo, a experimentar y aprender que pues el mundo no es como nosotros nos los imaginamos y de nosotros depende que sea un mundo mejor. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto en haberte tenido en corto aquí en Renacer es Innovar. ¿Dónde te vemos en tus redes sociales? Nada más para que nos digas, por último. En Quiero Aprender a, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn me encuentran como Jorge Zavala y pues abierto a poder conversar. J. Zavala en Twitter también, ahí listos para poder platicar y yo quiero aprender a, ahorita es mi punto medular de contacto. Sobre todo en Facebook. Te agradecemos muchísimo, Jorge. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias Alejandro. Gracias. Bye.